El túnel maldito de Sensabo, Estados Unidos, Kingsport, Tennessee. El túnel Sensabo se lo puede encontrar en las proximidades de la carretera Big L, en Kingsport, Tennessee. Por ahí, cerca del túnel, hay una antigua mansión que fue construida a mediados del siglo XIX. La construcción del túnel empezó en 1920, con el objetivo de facilitar el tránsito de los residentes y permitir un acceso más rápido entre el valle y la ciudad contigua. Tiene unos 40 metros de largo. El lugar era muy utilizado por la gente, hasta que un día todo cambió. En los años 30, un vagabundo se metió en aquella mansión cercana al túnel. En ese entonces era la residencia de la familia Sensabo. El hombre ingresó a la casa durante una madrugada mientras todos dormían y comenzó a tomar todos los objetos de valor a su alcance. El dueño, el señor Sensabo, escuchó los ruidos, despertó y se levantó a preparar su arma. El vagabundo se dio cuenta que el dueño de la casa venía, así que huyó a uno de los cuartos donde se encontraba un recién nacido y lo tomó como escudo. Usó al bebé para escapar del lugar. El señor Sensabo, desesperado y llorando, le pidió que por favor no le hiciera nada, así que bajó su arma y el vagabundo huyó de la mansión. Este criminal sabía muy bien que si era atrapado podía ser linchado por la comunidad, así que se introdujo en el bosque con la intención de ocultarse. Fue en ese momento que encontró aquel viejo túnel. No sabía qué hacer con el bebé, no dejaba de llorar, así que decidió ahogar el pobre recién nacido en un pozo de agua para que de una vez por todas dejara de hacer ruido, y luego arrojó el cadáver a un pozo ciego que había en el túnel. Fue capturado, el hombre confesó el crimen, pero el cuerpo del bebé jamás fue recuperado. El vagabundo fue condenado y ejecutado en la silla eléctrica por asesinato, pero dicen que esa versión de la historia no fue la verdadera. Te cuento la otra versión. El señor Sensabo vivía junto a su familia en una muy buena casa, bastante próxima a la entrada del túnel. Un día el hombre simplemente enloqueció después de haber perdido todo lo que tenía. Durante la crisis de 1929, lleno de deudas y a punto de perder su propiedad, asesinó a toda su familia con su hacha. Entonces tomó al recién nacido y lo arrojó a una fisura que se había abierto en el interior del túnel. No hay archivo policial que dé veracidad a esta versión de la historia, pero algunos dicen que mucha gente en la época simplemente enloqueció y para evitar que más casos así siguieran circulando, las autoridades prefirieron desaparecer los registros. Los habitantes más viejos dicen que fue verdad. La residencia de los Sensabo fue demolida en 1950. Los más supersticiosos creen que el fantasma del bebé habita en el túnel. Dicen que se puede escuchar el llanto de un infante. La gente del pueblo también cuenta que cuando pasaban con el auto por ahí, se apagaba misteriosamente. Era imposible hacerlo arrancar. Algunas de estas personas que se quedaron con su auto en la mitad del túnel cuentan que el llanto del bebé podía escucharse a la perfección. Uno de ellos, cuando escuchó al niño llorar, se puso a buscarlo con la intención de ayudarlo y sacarlo de donde estaba. Fue ahí que se encontró con un pozo muy estrecho donde no podía entrar. El sujeto volvió corriendo hasta Kingsport e intentó conseguir ayuda, pero nadie quiso acompañarlo hasta el túnel. Así que volvió por su cuenta y se preparó para sacar a aquel niño del pozo. Pero algo sucedió. Al parecer, el hombre habría sido testigo de algo tan terrible que fue encontrado al día siguiente deambulando por el bosque. Tenía los cabellos blancos y se encontraba totalmente fuera de sí. Hay otras historias por parte de otras personas. Cuentan que han visto fantasmas, como una mujer que fue con su amante a tener sexo y se encontraron con dos fantasmas ensangrentados y mutilados acercándose a ellos con la intención de hablarles. A mediados de 1950, a causa de todo esto, fue construido un camino para que la gente dejara de pasar por el túnel, así que dejó de ser usado. En 1966, 3 jóvenes utilizaron el mismo túnel para drogarse. Los cuerpos de 2 de ellos fueron encontrados a mitad del camino subterráneo, víctimas de una sobredosis. Pero el tercero de ellos, un tipo rebelde que utilizaba una chaqueta de cuero, fue detenido por la policía al día siguiente. Dijo que sus amigos se mataron, aplicándose una dosis letal de heroína en las venas después de escuchar algunas voces en el fondo del túnel.
El adolescente también escuchó esas misteriosas voces y llegó a preparar la jeringa, pero en el último momento se armó de valor y corrió con todas sus fuerzas sin mirar hacia atrás. Pese a que sobrevivió a la experiencia, terminó en un centro de rehabilitación donde murió en circunstancias muy extrañas. En los años 70, un grupo de adolescentes ingresaron al túnel con la idea de usar el tablero Ouija y comunicarse con los espíritus de los dos jóvenes que habían fallecido ahí y saber lo que realmente había sucedido en ese lugar. Pero algo muy malo pasó. El tablero empezó a recibir todo tipo de mensajes sin parar. Tanto que uno de ellos salió corriendo del miedo. A ciegas, cayó en una de las fisuras profundas del suelo. La policía buscó el cuerpo durante varios días, pero jamás lo encontraron. Le echaron la culpa a los dos adolescentes y de esa manera cerraron el caso. La década de los 80 se decía que en el túnel empezaron a ir personas seguidoras de Satanás, con el objetivo de realizar adoraciones y sectas, incluyendo sacrificios con animales y con algunos seres humanos. Pero no está del todo asegurado toda esta historia, ya que se hablaba mucho y la policía no encontró ninguna otra víctima ni rastros en el interior. Lo cierto es que la policía no quiere ingresar ahí. Dicen que cada vez que se iban del túnel se sentían muy mal por varios días. El túnel fue invadido y pintarrajeado con cruces invertidas, pentagramas y signos diabólicos, que se decía que era un lugar maldito. Finalmente las autoridades decidieron cerrar el túnel y sellar su entrada con tablas, añadiendo un aviso que los invasores tendrían que responder ante la ley. El túnel ha sido un punto de interés constante para los entusiastas de lo paranormal y sigue atrayendo a visitantes que buscan experiencias espeluznantes. A pesar de las historias, no hay registros oficiales de asesinatos en el túnel o en las casas cercanas, que la creencia y la actividad paranormal persiste entre los locales. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Te atreverías a ir a este lugar? ¿Qué opinas al respecto de esta historia? ¿Te gustó? ¿Quieres que siga trayendo este tipo de historias? Házmelo saber en la caja de los comentarios, por favor. Dale like al video, comenta y comparte con tus conocidos. Te invito a seguirme en mis redes sociales, donde publico historias al respecto. Me mantengo en contacto con los seguidores. Espero te haya gustado mucho este video. Nos vemos a la próxima.